nuestra bandera. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo reunión familiar Iglesia Cristiana Confraternidad La Floresta. Ahí en nuestras redes sociales, en YouTube, Confloresta Predicando. Qué honor, qué privilegio tenerles con nosotros en esta oportunidad. En estos días hemos estado compartiendo el tema ¿por qué bendecir a Israel? Ya estamos terminando, hoy es el último tema que quiero aportar. No olvidemos que el primer tema fue porque si bendecimos a Israel, la promesa es que seremos bendición nosotros también. Segundo, que había que bendecir a Israel porque Israel es parte del Evangelio, confirmación, modelo y ejemplo del Evangelio. Tercero, porque hay que bendecir a Israel por la revelación doctrinal en la Biblia. No podemos sacar a Israel de esa revelación progresiva. Y hoy el último tema es por la bendición testimonial y eternal, en palabras más castizas, por la reputación de Dios. Hay que bendecir a Israel por la reputación de Dios, por la santificación del nombre de Dios. Ezequiel 37, 21 al 24 dice así: y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminará ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Entonces bendecimos a Israel y la propuesta es por las bendiciones testimoniales y eternales y la reputación de Dios, la reputación del Creador. Hay mucha información sobre la mesa, hay mucha tela de juicio para juzgar. Y Israel está ahí para demostrarnos que todo lo del Creador es veraz. A mí me encanta, por ejemplo, observar cómo la arqueología confirma la palabra de Dios. ¿Sí? La arqueología, la geografía confirma la palabra de Dios. La sociología, la mayoría de las disciplinas humanas, cuando se meten con los temas bíblicos, se confirma que fueron reales, que no estamos mintiendo, que no estamos frente a mitología, que no estamos frente a una fábula. Y quiero hablar de 7 cosas prometidas a Israel ahora, fresquitas en nuestra época. 7 cosas que nos confirman que Dios no estaba jugando, que el Creador no estaba charlando y que Israel juega un papel preponderante en el pasado, en el presente y en el futuro de la redención del ser humano. Entonces, quiero explicarlas y enunciarlas. Número 1, la nación de Israel nacería en un día. Isaías 66:8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? Es dado a luz un país en un solo día, nace una nación toda una vez. Nace una nación toda una vez. En pregunta, pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. El 14 de mayo de 1948, la nación de Israel fue proclamada por las Naciones Unidas como Estado de Israel en 1948. Y en el 2018 se celebraron los 70 años de Israel como nación. Muchos teólogos, y lo que es muy triste, muchos teólogos, muchos estudiosos de la palabra, muchos que miraban con recelo a Israel, casi que puedo afirmar, se burlaban de Israel, porque se veían castigados, se veían subyugados antes de 1948. Y la teología
por ejemplo, calvinista, la teología arminiana, la teología pueblerina, la teología, como usted la quiera mirar, despreciaba a Israel, porque ni siquiera aparecían como nación. Pero cuando en 1948 fueron declaradas nación-estado, eso fue un golpe bajo, eso fue un golpe en la mejilla, eso le volteó el mascadero a todos los teólogos. Y les digo una cosa, para ser sinceros, si se volviera a escribir teología moderna de 1948 para acá, tienen que cambiarse muchas cosas. Tendrían que revisarse muchas tesis frente a que Dios olvidó a Israel, Dios no quiere saber nada de Israel, mentira de toda mentira. Entonces, hay mucho que hablar sobre ese concepto, pero hoy, les guste o no a muchos, Israel es un estado, Israel es una nación, está viva, está funcionando y ahí está. Por eso hay que bendecir a Israel. Número 2. Los israelitas volverán a su patria. Volverán a su patria. Isaías 43:5. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré, diré al norte, entregalos, traed a mis hijos desde lejos y mis hijas desde los confines de la tierra. No ha habido época más impresionante de Israel que la actual. Por centenares, por cantidades impresionantes están regresando a Israel de todos los confines de la tierra. Israel está invirtiendo grandes sumas de dinero, trayendo a su pueblo, a su nación, a sus seguidores, por apellidos, por descendencia, por antigüedad. Llegan de África, llegan de Asia, llegan del occidente, de todas partes. Hoy Israel es una nación que está sumando mucho población a su parentela y es una realidad. Número 3. Israel florecería como un vergel de bendición. Mire lo que dice Isaías 27:6. En los días venideros Jacob echará raíces, Israel florecerá y brotará y llenará el mundo entero de fruto. Es increíble que estando Israel en el desierto, porque es increíble, si es hacia el oriente, desierto, si es hacia el occidente, un mar muerto, salado, o sea, es una cosa, si es hacia el norte, enemigos, si es hacia el sur, enemigos. Uno diría, hombre, él sería un desierto. No, la promesa dice que Israel florecería. Hoy es uno de los exportadores más grandes del mundo de frutas, de cítricos, de frutas verdes, rojas, amarillas, porque el desierto de Israel florece. Es de las pocas naciones árabes allá en Asia Menor que produce tanta comida. Es profético, es real y eso, los que han ido allá lo han visto con sus propios ojos, cómo Dios ha bendecido a Israel de una cosa impresionante. Número 4. Israel prosperaría económicamente más que sus vecinos. Ezequiel 38, 12 al 13. Para tomar botín y para proceder al saqueo, para volver tu mano contra los lugares desolados que ha adquirido ganado y posesiones, que habita en medio de la tierra. Has venido para tomar botín, has reunido tu compañía para saquear, para llevar plata y oro, para llevar ganado y posesiones, para tomar gran botín. Sí, esa es una gran realidad. Los judíos, los israelitas manejan la economía de muchos países en el mundo. Una de ellas es Estados Unidos. Administran el negocio de las diamantes, minas, oros, algo extraordinario. Israel siendo tan pequeñita como nación y es un ejemplo de manejo de economía, de influencia de economía, de proyección, de educación de sus jóvenes, de calidad de vida de sus familias. Realmente Israel es una potencia económica que importa y que exporta de una manera impresionante. Número 5. El idioma hebreo sería restaurado en Israel. Sofonías 3:9. En este tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. El idioma hebreo es el único idioma que se mantiene y se sostiene como lo habló Moisés.
no como lo escribió. La escritura sí ha pasado de un hebreo, de un paleohebreo, sí ha pasado de un hebreo davídico, sí ha pasado, o sea, sí ha progresado en su escritura, pero en la forma en que se pronuncia es el mismo. Es el único idioma en el mundo que se da ese lujito. El hebreo, como lo hablaba Moisés, hoy en día se habla en Israel. Se escribe sí, su caligrafía ha mejorado y ha cambiado. Eso sí es una realidad, pero el hebreo davídico, el hebreo de la palabra de Dios está incolme. Ahí, eso es un milagro de Dios porque todos los idiomas van recibiendo demasiada influencia de otros idiomas, cambios de léxico y una cantidad de cosas. Es más, se habla de lenguas muertas, se habla de idiomas muertos que desaparecieron. Este no es el caso del hebreo. Es más, no nos descuidemos, si en el cielo lo que se va a hablar es hebreo. Interesante. 6. La moneda de Israel, el ciclo o shekel, sería recuperado. Ezequiel 45:12. Y el ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos y 15 ciclos serán una mina para vosotros. Esta es la ofrenda que ofreceréis, la sexta parte de una efa para cada homer de trigo, la sexta parte de una efa para cada homer de cebada. Y sigue hablando el texto sobre el tema. La moneda del hebreo, sí, la moneda shekel o el ciclo, hoy en día sigue intacto, se sigue negociando con la misma moneda de tiempos de Jesús, de tiempos del rey David. Tiene mucha fuerza, compite con el dólar, compite con el euro, compite con la libra esterlina, compite con el yen, compite con los diferentes potencias mundiales. Un pueblo tan pequeñito, un número de personas tan pequeñas y tiene tanto poder y tanta influencia. Y 7 y último, el conflicto por Jerusalén se agravaría en el mundo. Zacarías 12:2. He aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Y sucederá que aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, todos los que le levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Eso serán las noticias seguido. Muchos pueblos, los cercanos, naciones vecinas, queriendo borrar a Israel del mapa. El Señor peleando por Israel, luchando por Israel. Hay 7 testimonios, hay más, hay muchísimos más, ni hablar de la tecnología y la ciencia israelita, allá hebrea. Es increíble el conocimiento que esta gente desarrolla y tiene. Esa gente tiene que tener pactos, esa gente, ahí sí como dicen por ahí vulgarmente, el problema de la rosca es no estar en ella. Y Israel tiene rosca con el Creador, Israel tiene rosca con Dios, Israel tiene rosca con Jehová de los ejércitos. Vamos a ir concluyendo. ¿Por qué bendecir a Israel ya para finalizar? Testimonio eternal del Padre. Porque Israel es aquí en la tierra un mecanismo, un símbolo, una parábola, un vehículo para santificar el nombre de Dios de todo. Por eso Jesús ora así, que está haciendo que los santificados sean, que goces de buen testimonio en la tierra, así como goces de buen testimonio en el cielo. Y en este caso por Israel sí que es fuerte. Pues es muy difícil no comparar lo que sucede con Israel y cualquier nación actual en el mundo. Sus peculiaridades, sus luchas históricas, sus logros en todo sentido y mucho más, que lo único que uno puede afirmar es que estamos ante la niña de los ojos de Dios. Israel es al Padre como la iglesia es a Jesucristo. Y todo esto orquestado, cuidado y santificado por el Espíritu Santo. Israel es al Padre como la iglesia es a Jesucristo y el Espíritu Santo bendiciendo, cuidando, sanando, protegiendo y edificando. Israel es Israel y es un referente en el testimonio del Creador, Dios y sustentador en medio de los seres humanos. Israel es esa banda transportadora por donde en toda su historia corre esa tragicomedia de amor espiritual entre su Dios y su pueblo, esposa amada.
que peleó todo el tiempo con su amado y su amado todo el tiempo cumplió con sus promesas. Como cristianos de a pie, me ha servido mucho para disfrutar el testimonio integral de Israel en mi vida, entender, disfrutar y meditar cómo la relación de Dios con Israel se compara con un esposo y su esposa. Extraordinario ese ejemplo en el Antiguo Testamento, con todas las implicaciones que tiene el amor en una pareja, y me sirve mucho para entender cómo debe ser mi relación con mi Creador, luchando por no serle infiel a mi Señor, que lo ha dado todo por mí en la cruz y en el Pentecostés, de tal forma que disfrute de las garantías totales para ser redimido y santificado eternalmente, para disfrutar de las bodas del Cordero y el galardón eternal de la Nueva Jerusalén. Ese ejemplo, esa parábola de que Israel es la esposa del Padre, se traspola a nuestra relación espiritual con Dios hoy y es impresionante. No queremos cometer los errores de David, queremos la sabiduría de Salomón, la fidelidad de un Josué, la teología de un Isaías, la sensibilidad de un Jeremías y así sucesivamente el contenido teológico de un Esdras y mucha información del Antiguo Testamento que enriquece nuestra cosmovisión espiritual y doctrinal. Y ni hablar de que mi relación con Cristo es como la relación de una esposa con su esposo. Es imposible ser un cristiano bíblico feliz y doctrinalmente sin conocer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga nuestras vidas, ese antiguo y nuevo pacto, ese contenido de que somos herederos de una promesa de antigua ley, de una promesa de antigua gracia extraordinaria. Dejemos de darle la espalda, dejemos de mirar a Israel de forma displicente, porque es parte integral de la revelación progresiva de Dios para el gústenos o no nos guste. Gracias por escuchar estos estudios sobre por qué bendecir a Israel. Gracias por todo y las oraciones que ustedes hacen por nosotros, su apoyo económico. En ningún momento les dije que recordaran suscribirse. Comparten los unidos, comparte y háblale a otros de estos materiales que son de tanta bendición. Señor, gracias, porque un día llegarán las bodas del Cordero y ya pasamos de ser novia iglesia a ser esposa iglesia eternalmente con el Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por iluminarnos, guiarnos, santificarnos, cuidarnos y guiarnos como una mamá que protege a sus hijitos para que consumamos, consigamos y alcancemos los proyectos de vida espirituales y materiales. Con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo. Confraternidad.